Bueno, como dice Liani, el espacio queda abierto a que las personas del público quieran participar y también contar uno que otro de sus cuentos, ¿verdad? De eso de su tradición oral que los padres le contaban, sus tíos, sus parientes y, como yo digo, también los dolientes. Y si no, pues si alguien tiene algún cuento, ¿verdad?, que haya escrito y también lo quiera compartir, pues el micrófono está abierto al valiente o a la valiente que diga yo. Yo voy a hacer un intento bien dramático porque, número uno, es leído, porque felicito a estas personas, o no, que tienen muchísimo talento para esto, pero de todas maneras, y quería traer un cuento que había escrito y se me quedó, pero entonces voy a ver si lo puedo leer del celular, así que ténganme paciencia un segundito, déjenme bajarlo y a ver, y déjenme decirle una cosa, este cuento habla de mis tiempos de niñez, es cortito, no se apuren, y realmente de lo que habla es de mi papá, y dice así: Isabel, de pronto se abría la pequeña puerta y entraban de la mano un mar de luz y la cara sonriente de mi padre. Sal de ese gabinete que tu mamá te está buscando. Él sabía dónde encontrarme, sabía cuál era mi escondite secreto. Me encantaba esconderme dentro del último gabinete de la cocina. Allí, en la oscuridad, existía solo mi mundo mágico. Si me dejaran, podía pasar horas enteras hilvanando una fantasía con la otra, llenando en el espacio infinito de sueños tan fantásticos como imposibles. Ahora no cabría en el gabinete, porque ahora soy grande. Que tampoco existe ya porque la casa le pasaron el rolo hace muchísimos años, como ustedes todos se acordarán. Pero la esencia del gabinete me acompaña siempre, porque sigo prefiriendo el universo encantado de mi imaginación al inhóspito mundo real. Mi padre me conocía muy bien y me dejaba estar allí tanto como podía, pero la frontera de mi mundo estaba siempre en la voz inquisidora de mi madre. Isabel, ¿dónde estás? Isabel es mi segundo nombre. Ven, sal de ahí, que hoy es domingo, me dijo aquella mañana mi papá. Eso me devolvió velozmente a la realidad. Los domingos nos íbamos a pescar, él y yo. Mi mamá nunca venía, éramos mi papá y yo solos. No sé por qué me alegraba tanto, porque desde que tenía uso de razón íbamos todos los domingos y nunca habíamos pescado nada. El desayuno me esperaba en la mesa. Una taza de café claro y una montaña de galletas con mantequilla que yo diligentemente mojaba en el café antes de comerla. Otra vez mi mamá preguntándome dónde me había metido y yo entreteniéndome con mis galletas para no contestar. Todo bajo la cómplice mirada de mi padre, que siempre me guardó el secreto. Ese y mil otros secretos me guardó. Mi madre ni siquiera contaba con que yo le contestara, me daba por incorregible. Me repetía incesantemente que yo vivía en las nubes y tenía razón. Apenas terminé de desayunar, corrí a mi cuarto a vestirme. Al salir, ya me estaba esperando mi papá con su cartuchera llena de hilo, anzuelo, carnada y la esperanza de pescar algo aquel día. Nos subimos al carro rojo y nos fuimos a la playa y nos íbamos a Boquerón o a Joyuda o donde quiera que hubiera un muellecito, ahí nos íbamos. Al llegar, y como siempre, escogimos minuciosamente el estratégico punto en el muelle donde no hubiera gente que nos espantara los peces. Ese día el sol picaba un montón. Mi papá se puso su sombrerito de siempre que tanto me hacía reír y siguió armando hilo, anzuelo y carnada. Al terminar, tiramos el anzuelo al agua. Era siempre una aventura esperando que picaran. Mi padre concentradísimo y yo sentada a su lado con los pies en el agua y la cabeza dando saltos de palma en palma. De pronto sentí que algo me alaba el hilo que sostenía entre los dedos. Pensé que era papá, pero al darme cuenta que no era mi papá, empecé a dar gritos de alegría y mi padre me ayudó a enrollar el hilo hasta sacar el pez del agua. La alegría me duró poco. Al verlo convulsamente moverse, luchando por soltarse, realicé de pronto y por primera vez
que aquello era para él una trampa mortal, una condena de muerte. Salté de donde estaba, me puse de pie, me desesperé y me ahogó el llanto, tanto que las palabras ni siquiera me salían. Pero mi padre me conocía como a sus manos y de solo mirar me supo. Las palabras sobraron. Rápidamente abrió la cartuchera y sacó algo que yo ya no podía mirar porque con la respiración contenida tenía los ojos clavados en el pez y su desesperado intento por respirar. Para mí la vida se detenía en ese instante. No podía creer lo que había hecho. El pez moría por mi culpa. ¿Cómo podía ser tan necia? Hasta que mi padre cortó el anzuelo y a toda prisa lo devolvió al agua. Respiró el pez y respiré yo. La vida le volvía a él y a mí. Dejé de llorar y ya no quise otra cosa que volver a casa. Silenciosa y pensativa, me juré que nunca más lo volvería a hacer. Pasé la semana entera más distraída que nunca, pensando que habría sido de pobre pez. Se convirtió en una obsesión. A la hora de comer me preguntaba qué estaría comiendo. A la hora de dormir trataba de imaginar qué hacía en la oscuridad y si acaso los peces también dormían. El domingo siguiente, cuando desperté, me invadió la tristeza. Ya no quería ir de pesca nunca más. Sin embargo, sabía que extrañaría esos ratos compartidos con mi padre en la playa. Salté de la cama y me dirigí instintivamente a la cocina a esconder mi pena en el gabinete, pero me detuve al ver a papá preparando otra vez la cartuchera. Quise decirle que ya nunca más quería volver, pero me detuvo la sensación de algo diferente sobre la mesa. En esa mesa estaba también el costurero de mamá, y mi padre convertía alfileres en anzuelos. Lo miré y quise preguntarle, pero otra vez sobraron las palabras. No te preocupes, hija, los alfileres no hacen daño, nunca le vamos a quitar la vida a un pez. Y fui feliz. Y hubo muchos domingos más de pesca en la playa con mi papá y sus anzuelos de alfiler, devolviendo peces al mar y dejando crecer la semilla del respeto por todas las criaturas vivientes que mi padre me había sembrado en el alma. Gracias. Buenas noches, que Dios me los bendiga a todos. Los cuentos míos no son así porque yo no los he leído. Si yo sé que eran de esa forma, yo le había preguntado a Milna y ella me dijo que me iba a averiguar y no me averiguó, sino yo también hubiese leído algunos, pero lo que le voy a decir son de la vida real que ocurrieron en mi barrio. De casa a donde él estaba había mucha caña. Y ustedes saben, pues, que lamentablemente eso se ha ido, se ha perdido. Pero entonces llegó aquella cuestión que le decían, vamos a embarcarnos. Tremenda embarcada que nos daban, de verdad. Eso enviando para allá afuera. Lo bueno era que uno se ponía un pantalón nuevo, negro, y una camisa blanca. Si no era así, si no se embarcaba. Y se supone que cuando uno iba a viajar era porque embarcarse porque era en barco, pero cuando era en avión, pues hasta los bueyes llevábamos para allá y las gallinas. Y dicen el jíbaro porque es con J, no con G. Pues no sabe nada, pero el jíbaro se la sabe toda y es peligroso. Hay jíbaros que tienen una clase de espuela que caben 6 gallos con 20 pollitos y queda un espacio para que la gallina enganche una patita y se arregle las uñas. Cuando llegaba a Nueva York con sus maletitas, no ignorante, sino inocente, porque creía que todo el mundo era bueno, pues cogía las maletas. El sueño mío era ver un edificio bien grande, de verdad, en la vida real. No que la maestra lo contara en cuentos o lo viéramos en un libro. Y cuando ese jíbaro llega, que ve ese edificio bien grande, pone las maletas, empieza a mirar. Y vio otro más que le llamó la atención, y otro más que le llamó la atención. Y viendo el edificio, cuando va a buscar las maletas, ay padre, no están, se las llevaron. No es ignorante, es ignorancia, inocencia. Entonces, ¿cómo nos decían, muchachos, allá en Estados Unidos hay dinero donde quiera? Que eso tú encuentras un billete de 10 en el piso. Un primo mío se encontró un billete de 5 y dijo, ¿para qué yo voy a coger eso si voy a encontrarme uno de 10? Pobrecito. Le digo, las cosas son así. Entonces, regresando a Puerto Rico de nuevo, buscando ese terruñito, porque hace falta. Mamá Borín que me llama, este país no es el mío. Borín es pura flama y aquí me muero del frío, pues regresamos. Entonces empezamos con los embustes, porque tuvimos 6 meses, pero se nos olvidó. ¿El qué? El español. Ah, ¿qué es eso? Chicos, eso es una pala. Sí, para hacerlo yo, porque allá las palas para recoger la nieve son así de anchas y cortititas. Ah, María, ¿y eso?
Pues mijo, eso es un yugo. Sí, eso es yugo para ponerle a los bueyes, para dar la caña. Ah, ok, chévere. Pues de momento da la vuelta y atora con una sala que estaba mal puesta, la pisa y le mete un cantazo a la cabeza y dice, maldito sea la pala esa que por poco me la sala, esa que por poco me mata. Se le olvidó que había aprendido más que inglés y se le había olvidado el español.